La noche estaba teñida de un aire extraño, como si el mundo presintiera lo que estaba por ocurrir. Ricardo había llegado temprano del trabajo, con una determinación inusual. Había pasado semanas ignorando las señales, llamadas que terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación, salidas nocturnas sin explicaciones y esa distancia que crecía entre ellos como un abismo. Sin embargo, esa noche, algo en su interior le dijo que era momento de enfrentarla. Diana estaba en el sofá, absorta en su teléfono. Su rostro iluminado por la pantalla del dispositivo parecía ajeno a cualquier preocupación. Ricardo se acercó lentamente, sus pasos amortiguados por la alfombra. Se sentó frente a ella y la observó por un momento, buscando el valor para comenzar la conversación. El silencio entre ambos era denso, pesado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Diana, tenemos que hablar, dijo finalmente, su voz cargada de tensión. Ella no levantó la mirada de inmediato, solo soltó un leve suspiro de molestia, como si estuviera siendo interrumpida en algo importante. Finalmente dejó el teléfono a un lado y lo miró con una expresión de aburrimiento. Antes de que él pudiera continuar, Diana inclinó la cabeza hacia un lado y esbozó una sonrisa fría. ¿Hablar? ¿De qué? Preguntó con un tono que bordeaba el sarcasmo. Su actitud lo descolocó, pero decidió seguir adelante. Empezó a hablar sobre el distanciamiento entre ellos, sobre cómo sentía que algo había cambiado. Sin embargo, no esperaba la respuesta que estaba a punto de recibir. ¿Sabes qué? Lo interrumpió ella con un aire de desgano. No voy a seguir fingiendo. Tengo un amante. Y esta noche voy a pasarla con él. Una noche salvaje, si quieres detalles. Así que ahórrate los sermones. Su tono era casi burlón, como si disfrutara del impacto que causaban sus palabras. Ricardo sintió que el aire se volvía más denso, por un momento, no supo cómo reaccionar. El golpe emocional fue como un puñetazo en el estómago, pero Ricardo no dejó que eso lo derrumbara. Cerró los ojos por un instante, inhaló profundamente y, cuando volvió a abrirlos, su mirada había cambiado. Ya no había sorpresa, solo una determinación fría y calculada. Se puso de pie lentamente, ajustándose la chaqueta con movimientos deliberados. Si cruzas esa puerta esta noche, Diana, no te molestes en volver. Esto se acaba aquí, dijo con una voz firme y controlada, pero cargada de una intensidad que llenó la habitación. Por primera vez, Diana perdió algo de su arrogancia. Su sonrisa se desvaneció, sustituida por una mueca de desconcierto. Había esperado gritos, reclamos, tal vez una súplica. Pero no esta reacción tranquila y tajante. Intentó recuperar su postura desafiando su autoridad. Sí. ¿Y qué vas a hacer, Ricardo? ¿Empacar y huir como un cobarde? No huir. Liberarme, respondió sin levantar la voz. Luego, sin añadir nada más, caminó hacia el dormitorio. Diana lo siguió, una mezcla de incredulidad y ansiedad reflejada en su rostro. Se detuvo en la puerta mientras lo veía abrir el armario y comenzar a sacar su ropa. ¿De verdad vas a hacer esto? Preguntó, tratando de sonar segura, pero su voz temblaba ligeramente. Ricardo ni siquiera se molestó en mirarla. Estoy empacando porque no pienso compartir mi vida con alguien que no respeta ni a sí misma. Es simple, Diana. Tú hiciste tu elección, ahora yo hago la mía. Diana se cruzó de brazos, tratando de mantener su fachada de superioridad, pero algo en su interior comenzaba a desmoronarse. Ricardo, mientras tanto, continuaba con sus movimientos precisos, doblando su ropa y colocándola en la maleta. Cada prenda que guardaba era un símbolo de su determinación de no ser una víctima más de la arrogancia de su esposa. Cuando Ricardo terminó de empacar, cerró la maleta con un chasquido definitivo. El sonido resonó en el apartamento, como un sello final a una relación que ya no tenía futuro. Diana seguía allí, inmóvil, observándolo con una mezcla de incredulidad y una pizca de nerviosismo. La situación había escapado completamente de su control. Él se detuvo junto a la puerta principal, tomó las llaves del apartamento y las dejó sobre la mesa de la entrada. Luego se giró hacia ella por última vez. Esto no es lo que yo quería, Diana. Pero tú decidiste que esto terminara así. Espero que valga la pena, dijo con una calma cortante.
No había ira en su voz, solo una tristeza profunda que parecía envolverlo. Diana intentó responder, pero no encontró las palabras. La seguridad que había mostrado al principio de la conversación se había desmoronado. Ahora era ella quien parecía pequeña, perdida en un mar de emociones que no sabía cómo manejar. Su silencio hablaba más que cualquier argumento que pudiera haber dado. Ricardo abrió la puerta y salió al pasillo. No se detuvo, no miró atrás. Cada paso que daba era una declaración de su fortaleza, un rechazo a seguir siendo una sombra en su propia vida. Al llegar al ascensor, pulsó el botón y esperó. El sonido de la puerta del apartamento cerrándose detrás de él fue como el eco final de una historia que había llegado a su fin. Mientras el ascensor descendía, Ricardo sintió una mezcla extraña de dolor y alivio. Sabía que los días venideros serían difíciles, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. No estaba dispuesto a ser una víctima más de la indiferencia de alguien que no valoraba lo que tenían. En el hotel donde se registró esa noche, Ricardo se sentó en la cama con la maleta a su lado. Miró por la ventana, observando las luces de la ciudad mientras repasaba los eventos de las últimas horas. Sacó su teléfono y revisó los contactos. No había espacio para dudar, buscó el número de un abogado recomendado por un amigo y dejó un mensaje claro y directo. Quería iniciar los trámites del divorcio de inmediato. Mientras redactaba un correo a su jefe para pedir unos días libres, Ricardo se dio cuenta de que, aunque estaba dolido, no sentía vergüenza. Había actuado con dignidad, manteniéndose firme ante una traición que no merecía. Había recuperado algo que Diana había intentado arrebatarle con su actitud, su respeto propio. Diana, por su parte, no salió esa noche. Se quedó en el apartamento, sentada en el sofá con el teléfono en la mano, pero no pudo escribir ni una sola palabra. La euforia que había sentido al confesar su infidelidad había desaparecido, sustituida por una sensación incómoda de vacío. Su amante le envió varios mensajes preguntando por qué no había llegado, pero ella no respondió. En la soledad del apartamento, los recuerdos de su relación con Ricardo comenzaron a invadirla. Pensó en los buenos momentos que habían compartido, en los sacrificios que él había hecho por ella. Pero esos pensamientos solo hicieron que el peso de sus decisiones se volviera más insoportable. A la mañana siguiente, Ricardo estaba listo para enfrentar el mundo con la frente en alto. Diana, en cambio, se encontró atrapada en una jaula que ella misma había construido, enfrentando las consecuencias de su arrogancia y su falta de empatía. La vida les había dado a ambos una lección, pero solo uno de ellos estaba dispuesto a aprender de ella.